En su cumpleaños, su esposo y sus amigos la vendaron y la dejaron sola en una gasolinera remota. Es una broma, dijeron. Pero 3 años después, la vieron en un yate, como esposa de un millonario. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Sofía Navarro despertó ese día con una sonrisa suave, de esas que no se gritan, pero se sienten en el pecho. Cumplía 40 años, y aunque el número le pesaba un poco en el orgullo, también lo vivía como un símbolo, una nueva etapa, un posible renacimiento. Se levantó temprano, se alisó el cabello con esmero, eligió un vestido celeste que le gustaba por cómo le enmarcaba la cintura, y aplicó un perfume discreto que usaba solo en ocasiones especiales. En el espejo del baño, se miró y se dijo en voz baja, hoy sí, hoy va a ser diferente. Había puesto muchas expectativas en ese día. No porque esperara regalos costosos ni fiestas sorpresivas, sino porque deseaba con todo el corazón que Ramiro, su esposo, hiciera un esfuerzo verdadero por hacerla sentir especial. Llevaban 8 años de matrimonio. No era perfecto. De hecho, últimamente, estaba muy lejos de serlo. Ramiro tenía un humor ácido, cruel a veces, disfrazado de bromas. Decía cosas como mi gordita adorable frente a otros, o le hacía comentarios sarcásticos sobre su forma de cocinar, sobre cómo se vestía, sobre lo callada que era con sus amigos. Ay, Sophie, no te ofendas, si tú sabes que yo bromeo, decía, riéndose después de cada comentario. Tú también tienes que saber reírte de ti misma, ¿eh? Ella sonreía. Siempre sonreía. A veces lo hacía por miedo a que la discusión terminara mal, otras veces por inercia. O porque en el fondo, quería creer que el amor requería paciencia. Que él era así, pero que en el fondo, aún la quería. Ese día, sin embargo, todo parecía distinto. Ramiro la abrazó por la espalda al verla arreglada. Le dijo que tenía algo especial preparado, que no trabajaría ese día y que lo pasarían juntos. Te tengo una sorpresa, amor. Pero tienes que confiar en mí, le dijo, con ese tono encantador que usaba cuando estaba de buenas. Vamos a hacer algo distinto, algo divertido. Va. Sofía lo miró, un poco desconfiada. Él le mostró una tela negra. Te voy a vendar los ojos. Es parte de la sorpresa. ¿Ahora? Preguntó, dudando. Sí. Te prometo que te va a gustar. Es solo para que no se arruine lo que planeamos. Lo que planeamos. Esa frase la hizo sonreír. Por un momento, pensó que tal vez si había hablado con sus amigas, que quizás harían una cena bonita, o un picnic, algo íntimo. Aceptó la venda sin decir más. Y se dejó llevar. En la camioneta todo era bullicio. Música a todo volumen, risas, chistes, latas de cerveza abriéndose una tras otra. Sofía reconocía las voces. Estaban los amigos de Ramiro, Ulises, Martín, Carlos. Todos hombres de casi 40, con alma de adolescente sin freno. Las bromas iban y venían. La cumpleañera vendada. Gritó uno. ¿Y si la dejamos en el monte y que se defienda sola? ¿O que la cambiamos por una botana en la tiendita? Sofía sonrió con incomodidad. Sabía que decían esas cosas sin filtro, que era parte del estilo de Ramiro y su grupo, pero algo dentro de ella no encajaba. Apretó el cinturón de seguridad. Sintió su garganta seca. Las manos le temblaban un poco. ¿Era solo una broma? ¿O algo más? El viaje duró más de 1 hora. El aire en la camioneta estaba cargado de cerveza, tabaco y frases que a Sofía ya no le causaban risa. Aún vendada, sintió que el sol era más intenso, que el camino había dejado de ser ciudad y se había vuelto polvo. Finalmente, el vehículo se detuvo. Ramiro la ayudó a bajar. Le tomó la mano con fuerza y le dijo algo al oído. Prepárate para tu regalo. Ella sintió un escalofrío. La hicieron girar varias veces sobre sí misma, como si fuera parte de un juego infantil. Escuchó risas. Una carcajada más fuerte. Y de pronto, silencio. Feliz cumpleaños, Sophie, dijo una voz, justo antes de que escuchara el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Y luego, el rugido del motor alejándose. Sofía se quedó de pie, vendada, parada sobre lo que sentía como grava caliente. Confundida. En shock. No entendía. ¿Era parte de la sorpresa? ¿Estaban grabando una reacción?
¿Volverían en unos minutos? ¿Ramiro? Silencio. ¿Ulises? ¿Carlos? Nada. El sol pegaba directo en su rostro. Empezó a sudar. El aire era seco. Sentía los labios agrietados, y el corazón le palpitaba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. El murmullo de una carretera lejana era lo único que rompía la quietud. Esperó 10 minutos. Luego 30. Luego 1 hora. Y entonces entendió, no era una broma. Era abandono. Fue una mujer mayor la que la encontró. Salía de una gasolinera desvencijada, con paredes despintadas y un letrero de baños 10 pesos. Se llamaba Doña Berta. Al ver a Sofía sola, sentada en la banqueta, vendada, temblando, se acercó con cuidado. ¿Estás bien, muchacha? ¿Qué te pasó? Sofía no respondió de inmediato. Solo lloraba, con la respiración entrecortada y el cuerpo tenso. Berta le quitó la venda con delicadeza. La vio pálida, el maquillaje corrido, las lágrimas secas marcadas en sus mejillas. Ven, mi niña. Entra, tómate un vaso de agua. Sofía apenas podía caminar. Tenía los pies adoloridos por los tacones y el corazón completamente deshecho. Dentro de la tienda, Berta le dio una botella de agua, un pan y una silla. Luego llamó a la policía. Horas después, un agente joven, con camisa mal fajada y actitud indiferente, tomó nota del testimonio de Sofía. ¿Su esposo la dejó aquí? Sí, me vendó los ojos. Dijo que era una sorpresa. ¿Y no la agredió físicamente? No, pero me dejó sola. Sin celular, sin dinero, sin... Mire, señora, esto suena a una mala broma. No hay delito si no hay violencia ni privación. Lo que hizo su marido fue una tontería, sí, pero no constituye abandono legal. A lo mucho, podríamos levantar un acta por precaución. ¿Tiene a dónde ir? Ella negó con la cabeza. El agente suspiró. Le voy a conseguir espacio en un albergue temporal. Es lo único que puedo hacer por usted. Esa noche, Sofía se sentó en una litera fría, en una habitación donde otras mujeres roncaban o lloraban bajito. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los techos de lámina. Ella abrazó su bolso vacío, temblando, mientras por dentro se sentía, muerta en vida. No sabía que, en realidad, acababa de comenzar a nacer. Los días siguientes al abandono fueron un torbellino de silencios, de trámites sin respuestas, de miradas extrañas que no sabían si sentir compasión o sospecha. En el albergue donde fue alojada, Sofía dormía en una litera dura, entre mujeres que evitaban el contacto visual, cada una lidiando con su propia historia rota. La comida era mínima, el agua escasa y las noches frías. Pero lo que más dolía no era el cuerpo, era la ausencia absoluta de quien decía amarla. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue pedir acceso a un teléfono comunitario del albergue. Marcó de memoria el número de Ramiro. 1, 2, 3 veces. Nada. Intentó con los amigos que habían estado en la camioneta. Ulises. Martín. Carlos. Ni uno respondió. Algunos teléfonos daban tono, otros parecían apagados. Era como si el mundo la hubiera tragado, o como si la hubieran borrado. Días después, cuando por fin logró entrar a una cabina de internet de una biblioteca pública, descubrió que Ramiro la había bloqueado de todas sus redes sociales. Su perfil, antes lleno de fotos juntos, de viajes, de cenas, ahora era una vitrina vacía. No había rastro de ella. Lo peor vino cuando leyó un comentario que alguien había dejado en una publicación. Lamento lo de Sofía, me dijeron que se fue sin avisar. Se le heló el cuerpo. Ramiro no solo la había abandonado. Estaba construyendo un relato paralelo. Uno donde ella era la que lo había dejado. Una mujer inestable, que quizás se cansó, que desapareció por capricho. Las palabras resonaban como cuchillos. A ojos del mundo, Sofía Navarro se había ido por voluntad propia. No tenía cómo demostrar lo contrario. Había salido ese día sin documentos, sin celular, sin dinero. Todo estaba en casa, su casa, que ya no era suya. Fue al Ministerio Público para actualizar la denuncia. El agente que la atendió no fue más amable que el anterior. ¿Y dice usted que la abandonaron como parte de una broma? ¿Tiene testigos? Estaban sus amigos, pero... ¿y prueba de que no quería quedarse ahí?
Claro que no quería quedarme ahí. Estaba vendada, sin teléfono, en medio del desierto. Entiendo. Pero, mire, señora, sin violencia física ni pruebas materiales, esto no va a avanzar. Lo lamento. Sofía salió del lugar sintiéndose invisible. Peor aún, irrelevante. Sin alternativas, empezó a buscar trabajo. En lo que fuera. En mercados, limpiando baños de terminales, cargando cajas en bodegas. El albergue solo le ofrecía cama por 7 noches consecutivas. Después de eso, debía buscar otro lugar. Comía una vez al día en comedores comunitarios donde las filas eran largas y los rostros, aún más cansados que el suyo. Perdió la noción del tiempo. Los días no se contaban por fechas, sino por obstáculos superados. El día que no lloró, el día que no sintió miedo al salir a la calle, el día que logró dormir más de 5 horas seguidas. En la calle, nadie la reconocía. Nadie sabía que ella había sido alguna vez esposa, profesional, mujer de casa, amiga confiable. Ahora era solo otra sombra caminando entre miles. El anonimato fue, al principio, una condena. Pero luego, curiosamente, se volvió una posibilidad. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Fue en uno de esos comedores donde la conoció, Julia. Una mujer de unos 60 y tantos, de cabello canoso atado en una trenza gruesa, con voz firme y un carácter que podía hacer callar una habitación entera con una sola mirada. Julia no era amable en el sentido tradicional. No decía mi amor ni ofrecía abrazos gratuitos. Pero cuando miraba a alguien, lo hacía de verdad. Sofía la ayudó una tarde a recoger platos sin que nadie se lo pidiera. Julia la observó, sin decir nada al principio. Luego, mientras fregaban juntas en el área de cocina, habló con voz seca pero honesta. «Tienes manos de alguien que nunca lavó platos por necesidad», dijo sin mirarla. «Pero lo haces sin quejarte. Eso vale más que cualquier currículum». Sofía sonrió débilmente. «Me acostumbré a hacer las cosas callada», respondió. Julia se secó las manos con un trapo y la miró de frente. «Aquí todas venimos a recomenzar. Pero nadie lo hace sin dignidad. ¿Te interesa trabajar?» Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Sí, me interesa». Ese fue el punto de quiebre. A partir de entonces, su rutina cambió. Se levantaba temprano. Barría el comedor, ordenaba despensas, cocinaba, lavaba trastes, llevaba registro de las donaciones. Julia le asignó una pequeña colchoneta en una habitación compartida con 2 mujeres mayores. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en semanas. Los días comenzaron a llenarse. No de felicidad, no aún. Pero sí de propósito. En ese comedor, Sofía no era la esposa de. No era la abandonada. No era la víctima. Era útil. Era parte de algo. A veces le pedían que leyera en voz alta las listas de productos. O que anotara nombres en las planillas. Julia notó que tenía buena ortografía, que era ordenada, que hablaba con claridad cuando se lo permitía. Y poco a poco, Sofía comenzó a hablar más. Al principio, con monosílabos. Luego con frases completas. Después, con pequeñas bromas. Hasta que un día se sorprendió a sí misma riendo de verdad. Una risa honesta, corta, pero suya. Una tarde, después de limpiar los refrigeradores del comedor, se dirigió al baño del personal. El espejo era pequeño, sucio en las esquinas. Se lavó las manos y levantó la vista. Y ahí estaba. Una mujer con el rostro cansado, con la piel reseca, con los ojos oscuros, pero viva. Por primera vez en semanas, se reconoció en su reflejo. No como la Sofía que solía maquillarse antes de que Ramiro despertara. Ni como la mujer que sonreía en cenas llenas de bromas hirientes. No. Era otra. Más simple. Más real. Más suya. Sonrió. No por vanidad. No por costumbre. Sonrió porque algo dentro de ella se estaba reactivando. Como una semilla que, aunque estuvo enterrada en el lodo, comenzaba a brotar con el primer rayo de sol. Y supo, sin palabras, que ya no volvería a ser la misma. El reloj marcaba las 8:10 de la mañana cuando Sofía llegó al comedor esa mañana. El aire tenía ese olor a pan recién horneado que tanto le gustaba, una mezcla entre hogar y esperanza.
Mientras se colocaba el delantal color crema que usaban todas las voluntarias, escuchó el murmullo de Julia en la oficina del fondo. Algo se cocinaba, y no era precisamente en la estufa. Hoy vienen los de la Fundación ESA, anunció Julia más tarde mientras organizaban las mesas. Traen donación de insumos, y según dijeron, quieren conocer cómo trabajamos. ¿Gente importante?, preguntó Sofía sin levantar mucho la voz. Uno de ellos, sí. El dueño. Esteban Beltrán, creo que se llama. Dicen que tiene dinero como para comprar medio país, pero es de los que no hacen escándalo. Eso me gusta, respondió Julia, cortando jitomates como si no fuera la gran cosa. Sofía no pensó más en el tema. Había aprendido a no prestarle atención a los nombres grandes. Después de lo vivido con Ramiro, entendió que el poder y el dinero muchas veces escondían podredumbre. Así que siguió sirviendo arroz con pollo, organizando vasos plásticos y recogiendo bandejas como cualquier otro día. Pero cuando el portón se abrió, algo cambió en el ambiente. Entraron dos personas, una mujer joven, elegante pero sin pretensiones, y un hombre que caminaba con la serenidad de quien no necesita anunciar su presencia. Era alto, de cabello entrecano perfectamente peinado, camisa blanca y saco gris claro. Sus ojos eran oscuros, pero no intimidaban. Observaban. Preguntaban en silencio. Esteban. Sofía no lo supo en ese momento, pero esa mirada se le quedaría guardada durante días. Él no dijo mucho en su primera visita. Se presentó de manera cordial, agradeció a Julia el recibimiento y caminó por el comedor en silencio, observando. Se detuvo en la cocina, luego junto a las mesas, y por último, frente a Sofía, justo cuando ella ayudaba a una mujer mayor a cortar su carne. Tiene manos amables, dijo de pronto, con voz serena. Sofía levantó la vista, un poco desconcertada. ¿Perdón? Sus manos. Se nota cuando alguien sirve con respeto. No todos lo hacen, repitió él, sin esperar respuesta. Sonrió apenas, como si no quisiera incomodar, y siguió su recorrido. Ella se quedó congelada unos segundos. ¿Era una frase vacía? ¿Una simple cortesía? ¿O acaso una de esas raras ocasiones en que alguien te ve, sin verte solo por fuera? Pasaron 2 semanas antes de que Esteban regresara. Esta vez trajo más cajas, una entrega de alimentos orgánicos y productos de limpieza de alta calidad. Julia, que no solía elogiar a nadie, lo recibió con una mueca casi sonriente. Me cae bien este señor, le dijo a Sofía en voz baja. No pregunta cosas innecesarias. Ayuda y punto. En esa segunda visita, Esteban se sentó a almorzar con el resto del personal. Julia lo colocó, sin preguntar, en la misma mesa que Sofía. ¿Te molestaría que me siente aquí?, preguntó él, cortés. Claro que no, respondió Sofía, aún un poco tensa. Durante la comida hablaron poco. El clima, los alimentos, las actividades del día. Él no parecía interesado en impresionarla. No hacía alarde de nada. Cuando hablaba, lo hacía con pausa. Escuchaba más de lo que decía. Y eso, para una mujer como Sofía, que venía de años de burlas y condescendencia, se sentía como oxígeno puro. En las semanas siguientes, Esteban comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces con donaciones, a veces solo para visitar. Siempre con discreción. Cada vez que Sofía lo veía cruzar la puerta, algo se movía dentro de ella. No era mariposas. No era amor. Era calma. Una tarde, mientras lavaban tazas juntos, sí, él también metía las manos en el agua cuando hacía falta, él se atrevió a preguntar algo más personal. ¿Siempre trabajaste en esto? Sofía dudó. Por un segundo sintió el impulso de decir una mentira, de inventarse una historia más sencilla. Pero algo en los ojos de él le dio permiso para decir la verdad. No. Antes era otra cosa. Otra mujer. ¿Y ahora? Ella miró sus manos húmedas. Ahora, estoy tratando de saber quién soy. Él no comentó nada más. Solo asintió. Pero desde ese día, las conversaciones comenzaron a ser distintas. Hablaban del pasado, sí, pero también del futuro. De lo que ella había querido estudiar alguna vez. De lo que le gustaría hacer si pudiera elegir de nuevo. Un día, durante una de esas charlas, Esteban dijo algo que a Sofía le quedó grabado. A veces, el suelo más duro es donde mejor crecen las raíces.
No me preguntes por qué. Solo lo he visto muchas veces. Pasó un mes antes de que él hiciera la propuesta. Era una tarde de lluvia. El comedor estaba más silencioso de lo usual. Julia había salido. Sofía limpiaba mesas vacías mientras Esteban terminaba de guardar unas cajas de medicamentos. Cuando ya casi se iba, se acercó a ella. Sofía, dijo con esa voz baja que usaba siempre. Sé que no tengo ningún derecho de ofrecerte esto, pero si me dejas, me gustaría ayudarte a retomar tus estudios. Ella lo miró, con las cejas ligeramente fruncidas. ¿Estudios? Sí. Sé que tienes capacidad. Lo noto. Tal vez algo en administración. O lo que tú elijas. Conozco una escuela técnica cerca de aquí. Yo puedo cubrir los gastos. No necesito que me devuelvas nada. Ella tragó saliva. No estaba acostumbrada a recibir sin una trampa escondida detrás. ¿Por qué? Porque alguien como tú merece florecer, respondió él. Y yo quiero ver eso. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Julia notó su inquietud y le preguntó qué pasaba. Ella, por primera vez, se lo contó todo. Julia no juzgó. A veces, dijo, la vida te pone frente a personas que llegan a sacarte del pantano. No para rescatarte, solo para mostrarte que puedes salir sola. Horas después, ya en su cama, Sofía encendió la pequeña lámpara de buró. Abrió el folleto que Esteban le había dejado. Tenía cursos de contabilidad, administración de fundaciones, liderazgo comunitario. Sus dedos recorrieron las palabras como si fueran un mapa. Nunca había pensado que una hoja impresa pudiera hacerle latir el corazón. Lo acarició como si fuera algo sagrado. Y entonces, lo dijo en voz alta, apenas un susurro. Sí, esta vez voy a elegirme a mí. Y con eso, el primer ladrillo de una nueva vida quedó colocado. El primer día de clases, Sofía llegó 20 minutos antes. No por ansiedad, sino porque necesitaba prepararse emocionalmente. Caminó por el pasillo de la escuela técnica como si pisara tierra sagrada. Llevaba un cuaderno nuevo, un bolígrafo prestado por Julia, y el corazón latiéndole como si tuviera 17 años. En el aula había estudiantes de distintas edades, aunque la mayoría eran más jóvenes. Nadie la miró con desdén, pero tampoco con curiosidad. Y eso fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, era simplemente una mujer más, sentada en un pupitre de madera, dispuesta a aprender. A reconstruirse desde la raíz. Durante los primeros minutos de clase, se sintió fuera de lugar. La profesora hablaba con rapidez, y los términos administrativos le sonaban lejanos, casi ajenos. Inventario, flujo de caja, pasivos, proyección de gastos. Sofía tragaba saliva, subrayaba con inseguridad, y su mano temblaba al tomar apuntes. Pero en el fondo de su mente, una voz se abrió paso, tranquila. Esto no es más difícil que sobrevivir al abandono. Con cada clase, su confianza fue creciendo. A los pocos días, comenzó a levantar la mano para hacer preguntas. Después, a participar en ejercicios grupales. Redescubrió que su memoria seguía ahí, viva. Que su pensamiento era lógico, ordenado. Que tenía intuición para los números, y facilidad para detectar errores en las planillas. Julia la esperaba cada noche con una cena tibia y un gesto de orgullo. Aunque no lo decía en voz alta, se le notaba en los ojos. Sofía se sentía vista, valorada, pero más importante, se estaba valorando a sí misma por primera vez en años. Una semana después del inicio del curso, Esteban apareció en el comedor con una caja sencilla, sin moño ni tarjeta. La dejó sobre la mesa de la cocina mientras ella lavaba platos. Es para ti, dijo con tono tranquilo. ¿Para mí? Solo una herramienta para estudiar. No es un regalo. Es una inversión en lo que estás construyendo. Sofía abrió la caja con cuidado. Dentro, una laptop delgada, liviana, con un estuche color vino. En la pantalla, una nota adhesiva escrita a mano decía, confío en tu proceso. Esteban. Ella no supo qué decir. No por timidez, sino porque las palabras no alcanzaban. Solo asintió con los ojos humedecidos y una promesa muda, voy a aprovechar cada segundo de esta oportunidad. Con el paso de los meses, Sofía comenzó a sobresalir en el curso. No era la más brillante, pero sí la más constante. Su puntualidad,
respeto y capacidad de organización llamaron la atención de sus maestros, quienes no tardaron en recomendarla como pasante en pequeñas fundaciones locales. Esteban, al notar su desempeño, la invitó a acompañarlo a algunas reuniones de la fundación que dirigía. Al principio, ella dudó. Se sentía fuera de lugar entre trajes costosos y palabras técnicas. Pero él la presentó con seguridad. Ella es Sofía Navarro. Una mujer con visión, empatía y talento. Confío plenamente en su criterio. Las miradas se tornaron respetuosas. Nadie se atrevió a subestimarla. Poco a poco, Sofía comenzó a participar. Tomaba notas, hacía preguntas pertinentes, proponía ideas. En una de las reuniones, sugirió una reorganización del sistema de donaciones para evitar desperdicio de recursos. Su idea fue implementada y aplaudida. Ese día, al salir de la oficina, Esteban la esperó en el coche. Mientras ella acomodaba sus documentos, él la miró en silencio. ¿Te das cuenta de lo que hiciste hoy? Solo propuse algo útil, respondió Sofía, aún con modestia. Lo que hiciste fue tomar tu lugar en la mesa. No cualquiera lo hace. Ella bajó la mirada. No por inseguridad, sino por emoción contenida. Gracias, por verme. Esteban le tomó la mano con suavidad. No había prisa en su gesto. Solo una ternura honda. No te veo, Sofía. Te reconozco. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. No eran citas, no tenían etiquetas. Caminaban por el parque, hablaban de libros, compartían tazas de café. Había silencios que no pesaban, y palabras que no necesitaban disfraz. Un domingo por la tarde, mientras caminaban entre jacarandas en flor, Esteban se detuvo y le preguntó con voz suave. ¿Aún crees en el amor? Sofía tardó en responder. Observó el cielo entre las ramas. Respiró profundo. Estoy empezando a creer, en mí. Él sonrió. No dijo más. Solo siguieron caminando, hombro con hombro, como dos personas que no se arrastran el pasado, sino que eligen caminar hacia el presente. Con el tiempo, esa conexión sin presión y promesas se volvió un lazo firme. No se necesitaban. Se elegían. No había necesidad de explicar el pasado ni de prometer el futuro. Solo había confianza. Y cuidado mutuo. Un atardecer, mientras compartían una cena sencilla en el jardín de la casa de Julia, Esteban le entregó una carta. No una declaración grandilocuente, sino algo íntimo. Escrito a mano, en tinta negra, sobre papel de fibras gruesas. Sofía la leyó en silencio. Decía, no quiero que seas mi segunda oportunidad. Quiero que seas la primera vez que hago todo bien. No para compensar errores pasados, sino para honrar lo que eres. Si decides seguir este camino conmigo, que sea por elección, no por necesidad. Te propongo construir una vida juntos. Una vida con cimientos de verdad. Esteban. Sofía sintió un nudo en el pecho. No era por miedo. Era por la magnitud de lo que le estaban ofreciendo, una relación sin deudas emocionales, sin sometimiento, sin máscaras. No respondió de inmediato. Solo lo miró a los ojos. Y con una voz firme, aunque temblorosa, le dijo, dame tiempo. No porque dude de ti, sino porque quiero estar segura de que esta vez, me elijo a mí primero. Él asintió con una ternura honda. Sabía que esas palabras eran el mayor acto de amor propio que ella había hecho. Semanas después, Sofía entró a una boutique sencilla del centro. Julia la acompañó, emocionada como una tía orgullosa. Eligió un vestido blanco sin encajes, sin brillos. Liso, elegante, con una caída natural. Lo llevó al probador con manos temblorosas. Al mirarse al espejo, por un instante, vio una sombra. La mujer abandonada frente a una gasolinera. Pero luego, con una respiración profunda, vio algo más. Una mujer que caminó sola, que aprendió a nombrarse, que construyó una vida desde los escombros. Una mujer que no necesitó gritar para levantarse, que no buscó venganza, sino transformación. Sonrió. Y esa sonrisa no fue para nadie más que para ella. Había vuelto a nacer. El cielo sobre el puerto tenía ese color entre lila y ocre que anticipa una noche templada. Las luces del yate brillaban como estrellas artificiales sobre la bahía, proyectando reflejos dorados en el agua quieta. Desde la entrada, Sofía tomó la mano de Esteban con firmeza.
Llevaba un vestido de seda azul oscuro, sin adornos, con un escote discreto pero elegante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y llevaba unos pendientes pequeños que una vez Julia le regaló, para cuando te sientas lista para brillar, sin pedir permiso. La gala benéfica reunía a empresarios, médicos, filántropos y colaboradores de distintas fundaciones. Era un evento exclusivo, organizado por la red de clínicas que Esteban dirigía, con el objetivo de recaudar fondos para nuevos programas de salud mental. Sofía, como directora del programa de mujeres en situación de abandono, estaba allí no solo como esposa, sino como una de las oradoras principales de la noche. Mientras caminaban entre los invitados, saludando con una sonrisa a quienes reconocían, Sofía mantenía la compostura que había aprendido con el tiempo. Ya no era la mujer que temía hablar o que buscaba pasar desapercibida. Era una presencia serena, segura, incluso magnética. Esteban la observaba con admiración silenciosa. En sus ojos no había orgullo posesivo, sino el respeto profundo de quien sabe que la mujer a su lado ha construido su camino desde el polvo. La música de fondo era suave, con violines discretos y una melodía clásica que envolvía la atmósfera de sofisticación. El servicio de catering circulaba con copas y canapés. Sofía aceptó una copa de vino blanco y se detuvo cerca de la barandilla del yate, mirando el mar. Respiró hondo. Agradeció, sin decirlo en voz alta, el momento exacto en el que estaba parada. Fue entonces cuando una voz grave, apenas un murmullo, llegó desde un costado. ¿Sofía? El tiempo se detuvo. Volteó lentamente, como quien reconoce un eco que creía olvidado. Y ahí estaba. Ramiro. Un Ramiro que apenas conservaba algo del hombre que una vez conoció. El cabello despeinado, con algunas canas. El uniforme de camarero arrugado. El rostro demacrado, ojeroso, con esa expresión entre asombro y vergüenza que solo aparece cuando uno se enfrenta al pasado que juró dejar atrás. ¿Eres tú, Sofía? Ella no respondió al instante. Lo miró con calma, con esa distancia que no se fabrica, sino que se gana a pulso tras una vida de reconstrucción. Detrás de él, reconoció a Hugo y Andrés, los antiguos amigos que estuvieron aquella noche maldita. También vestían de negro, con charolas en las manos, observándola como si vieran un fantasma vestido de gala. Fue el maestro de ceremonias quien confirmó lo que ellos apenas comenzaban a sospechar. Y ahora damos la bienvenida a nuestra directora invitada, la señora Sofía Navarro de Beltrán. El apellido retumbó como un trueno ahogado. Ramiro palideció. Los otros bajaron la vista. Ya no cabía duda. Él dio un paso torpe hacia ella, bajando la voz. Yo, no sabía. No pensé que, balbuceó. Aquella vez fue una tontería. Una broma. Nunca imaginé que... No fue una broma, Ramiro, lo interrumpió ella, sin alterar su tono. Fue abandono, cobardía y crueldad. Ramiro tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada por más de 2 segundos. Las cosas se salieron de control. Yo te busqué después, pero nada. Tú sabías lo que hacías. No me perdiste. Me soltaste. Me dejaste en medio de la nada con los ojos vendados. ¿Recuerdas? Porque yo no lo olvidaré jamás. Hubo un silencio denso entre ambos. Solo el sonido del mar y las copas tintineando a lo lejos. Sofía, perdón, dijo él finalmente. No supe qué hacer después. Todo me salió mal. Me quedé sin trabajo. Me alejé de todos. Nadie quiere tener cerca a alguien que... ¿Qué? Lo interrumpió de nuevo. ¿Alguien que abandonó a su esposa como un chiste? Ramiro bajó la cabeza. Sí, eso. Ella lo miró sin odio. Solo con una tristeza vieja, seca, como cuando uno visita la tumba de un amor que murió hace años. No necesito tu perdón, Ramiro. Y no vengo a darte el mío. Solo te digo esto, gracias. Porque aquella noche marcó el fin de algo, pero también fue el principio de todo lo que soy ahora. Él levantó los ojos con desconcierto. ¿Y qué eres ahora? Una mujer en paz, respondió sin dudar. Una mujer que se eligió a sí misma, por primera vez. Y que no volverá a dejarse en manos de nadie. La conversación terminó ahí. Sofía dio media vuelta y, con paso firme, volvió a donde Esteban la esperaba. Él, desde lejos, había visto toda la escena.
Cuando ella llegó a su lado, simplemente le ofreció el brazo. No preguntó nada. ¿Todo bien?, dijo él con suavidad. Mejor que nunca, respondió ella, sonriendo. Entraron juntos al salón principal, donde los invitados ya se acomodaban para escuchar los discursos. Sofía subió al pequeño escenario cuando la presentaron. Frente a ella, una sala llena de gente elegante y poderosa. Y también, allá al fondo, los camareros, con sus bandejas en mano y las miradas agachadas. Buenas noches, comenzó. Hoy quiero hablarles de algo que no suele tener espacio en estos eventos. De lo que nace en el dolor, y se transforma en poder. Ramiro escuchó, inmóvil. Hugo y Andrés también. Ninguno se movía. Hubo un momento en mi vida en que creí que todo estaba perdido. Que mi valor dependía de cómo me miraban otros. Que mi voz solo tenía sentido si era validada por quien decía amarme. Pero estaba equivocada. La sala guardó silencio absoluto. No vengo a contar una historia triste. Vengo a decir que el abandono no me destruyó. Me reconstruyó. Que un día, en medio de la nada, sin recursos ni certezas, entendí que lo único que nunca más iba a hacer era rendirme. Los aplausos no fueron inmediatos. Primero vino una pausa profunda. Y luego, uno por uno, los asistentes se pusieron de pie. Esteban la miró con lágrimas contenidas. Julia, desde una mesa especial, se secó los ojos en silencio. Sofía bajó del escenario como quien deja en ese lugar un peso de décadas. Y al pasar por donde estaban los camareros, no miró atrás. No era necesario. Ramiro se quedó solo en la cubierta, sin palabras. El vino que debía servir seguía en su bandeja. Sofía caminó de la mano de Esteban hacia el salón principal. La música sonaba suave. Y por dentro, ella sentía que el círculo, por fin, se había cerrado. El sol de la mañana se filtraba con ternura por las ventanas altas de la fundación, tiñendo las paredes de un tono dorado y cálido. Sofía caminaba con paso sereno por el pasillo principal, saludando a las voluntarias, revisando los últimos detalles del evento con una sonrisa tranquila. Vestía de blanco, como en su boda con Esteban, pero esta vez sin adornos. Solo un pañuelo de lino beige atado con gracia en el cuello. La paz que transmitía no venía del silencio, sino del camino recorrido. El evento de ese día llevaba meses de planificación. Se llamaba Renacer sin ruido y tenía como objetivo dar voz, no fama, a mujeres que, como ella, habían sido derribadas por la humillación, la traición o el abandono, pero que se habían levantado sin gritar, sin escándalos, sin necesitar venganza. Era un evento íntimo, poderoso, lleno de emoción contenida y de miradas cómplices entre sobrevivientes silenciosas. El auditorio estaba decorado con flores silvestres, luces suaves y fotografías tomadas por algunas de las participantes. No eran imágenes profesionales, eran ventanas sinceras al proceso de sanación de cada una. Unos zapatos rotos al pie de una cama. Un cuaderno abierto con una página arrancada. Un retrato frente al espejo con la leyenda, volví. Sofía subió al pequeño escenario cuando el reloj marcó las 11. La acompañaban Julia, que ahora dirigía uno de los programas alimentarios de la fundación, y Esteban, que la observaba con la misma calma amorosa que desde el primer día. Las sillas estaban llenas. Mujeres de todas las edades. Algunas con cicatrices visibles. Otras, con heridas todavía en carne viva, cubiertas por sonrisas valientes. Había también adolescentes con sus madres, abuelas con sus nietas. Y en el fondo, sentada discretamente, estaba doña Berta, la mujer de la gasolinera, invitada especial de honor. Sofía tomó el micrófono. No hubo música de fondo. Ni aplausos al inicio. Solo silencio. El tipo de silencio que se hace cuando las palabras están a punto de nacer. Buenos días, comenzó. Hoy no vengo a contarles una historia, sino a recordarles una verdad. A veces, lo que nos rompe, es también lo que nos construye. No como excusa, sino como punto de partida. Pausó, respiró. Hubo un día en que me dejaron tirada, creyendo que con eso se reían de mí. No sabían que estaban firmando mi renacimiento. Ese día, mientras el mundo pasaba de largo, yo descubrí que la dignidad no se arrebata, se redescubre. Aunque haya que buscarla entre las ruinas. Algunas mujeres bajaron la vista. Otras empezaron a llorar en silencio. Julia,
desde su asiento, aplaudió con lágrimas que no le importó esconder. Esteban solo asintió con orgullo, cruzando los brazos con la misma expresión serena de quien ha visto florecer algo que creía imposible. No vine a decirles que todo será fácil, ni que el amor lo cura todo. Vine a decirles que hay un momento, uno muy íntimo, en el que una mujer decide dejar de ser víctima y se convierte en autora de su historia. Y ese momento, no se lo debe a nadie. Es solo suyo. La sala se llenó de aplausos, esta vez espontáneos, suaves, honestos. Después de su charla, otras mujeres subieron al escenario a compartir sus propias frases, fragmentos de cartas, poemas, recuerdos. Una mujer de 63 años confesó que tras 40 años de matrimonio, apenas aprendía a decir no. Una joven madre habló de cómo escapó con su hija en brazos tras años de control financiero. No hubo morbo, ni tristeza prolongada. Solo verdades. Solo renacimientos. Horas después, cuando el evento terminó, Sofía caminó lentamente entre los pasillos mientras las últimas asistentes se despedían. Algunas la abrazaban en silencio. Otras, simplemente le dejaban una nota en la mano. Ella las recibía todas con gratitud genuina. En casa, al final del día, el sol comenzaba a ponerse. Esteban preparaba una infusión con canela en la cocina. Julia se había quedado a dormir en la habitación de huéspedes. Todo estaba en calma. Sofía se sentó en el jardín trasero, justo en la banca de hierro forjado que habían colocado entre los rosales. Llevaba un cuaderno en las manos, y dentro de él, una carta. Era una carta dirigida a sí misma. La había comenzado semanas atrás, en una madrugada en que no podía dormir. Y esa noche, después de renacer sin ruido, por fin la terminó. La escribió con tinta azul, letra clara y sin tachaduras. Querida Sofía, gracias. Por no rendirte cuando todos se fueron. Por no odiar, aunque tenías razones. Por levantarte con los pies heridos. Y seguir caminando con la espalda recta. Gracias por no buscar venganza, sino reconstrucción. Por convertir el abandono en un acto de regreso a ti. Gracias por dejar ir. Por florecer sin testigos. Y si algún día olvidas quién eres. Si alguna vez vuelves a dudar de tu valor. Abre esta carta. Porque ahora ya sabes. Nunca más te irás con las manos vacías. Porque ahora, las tienes llenas de ti. Sofía cerró el cuaderno con un suspiro suave. Lo envolvió en una hoja blanca y lo guardó en una caja de madera que había mandado hacer con una inscripción en la tapa. Solo abrir si olvidas quién eres. Le puso fecha, 12 de junio, un año después del Renacimiento. Caminó hacia la terraza. La brisa nocturna movía con delicadeza los faroles del jardín. Desde ahí se veían las luces lejanas de la ciudad, pero todo se sentía lejano, como si el ruido del mundo ya no la tocara. Ya no era la mujer que mendigaba atención, ni la que temía no ser suficiente. Tampoco era la esposa desechada de un bromista cruel. Ahora era otra. Era la mujer que se eligió, la que construyó sin venganza, la que inspiraba desde la paz. Sofía miró el cielo desde la terraza. Una brisa suave movía su vestido blanco. No había lágrimas. No había aplausos. Solo una mujer en paz, que ya no necesitaba venganza porque se convirtió en su propia redención. La historia de Sofía no es solo la de una mujer que fue abandonada en una gasolinera, sino la de miles de mujeres que, en algún momento, han sido abandonadas emocionalmente, humilladas públicamente o reducidas a un papel que no les corresponde. Lo que hace especial su camino no es la tragedia inicial, sino la decisión firme, casi invisible, de no dejarse definir por ella. Sofía fue víctima de una broma que no tuvo gracia, de un acto cruel disfrazado de risa, pero no se quedó ahí. No gritó, no buscó venganza, no planeó un contraataque. Desapareció, sí, pero no para rendirse. Desapareció para reconstruirse lejos del ruido, lejos del juicio, lejos del pasado. El renacimiento de Sofía es el testimonio silencioso de que no siempre se necesita ruido para florecer. A veces basta con un espacio seguro, una mano amiga, como la de Julia, o un alma generosa, como Esteban, para recordarnos que no estamos rotas, solo fuimos maltratadas. Que no estamos perdidas, solo necesitamos reencontrarnos. Su historia también es un llamado a la prevención, a la sororidad, a la conciencia. Que nunca más una mujer firme algo sin entender lo que vale.
Que nunca más se normalice la crueldad como humor. Que ninguna mujer se crea menos por haber sido despreciada. Sofía eligió florecer. Y en ese florecimiento, inspiró sin necesidad de escándalos. Su justicia no vino de tribunales, sino de su propia paz. Porque a veces, la victoria más profunda no es la que destruye al otro, sino la que te reconstruye a ti. Y eso, justamente eso, es lo que Sofía nos enseña, que podemos ser nuestras propias redenciones, aun cuando otros nos hayan dejado en el suelo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.